El recinto universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludín Brosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. 100 años forjando profesionales de excelencia. Por tercera ocasión consecutiva, el recinto universitario de Mayagüez recibió una subvención de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, que tiene como fin desarrollar una investigación que busca aplicaciones de los neumáticos triturados en las aguas usadas o contaminadas. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial y para conversar sobre esta interesante investigación que se lleva a cabo en el recinto universitario de Mayagüez, se encuentran con nosotros los doctores Oscar Perales, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Bien, gracias, Mariam. Siempre un gusto compartir contigo. El doctor Oscar Perales es decano asociado de investigación del recinto universitario de Mayagüez en el decanato de Ingeniería y también profesor del departamento de Ingeniería y Ciencias de Ingeniería y Materiales, debo decir. Correcto. Y el profesor, el doctor Félix Román, del Departamento de Química, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, un placer estar contigo aquí nuevamente. Y nosotros habíamos hablado anteriormente de este proyecto de los neumáticos triturados y buscar diferentes opciones para utilizarles, aplicaciones, y ya quiere decir que este proyecto lleva un tiempo en el recinto universitario de Mayagüez y nuevamente recibe el apoyo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos. Antes de hablar sobre lo que implica para ustedes esta nuevo respaldo, quisiera que nos dieran nuevamente un resumen de qué se trata este proyecto. Bien, María. El problema de las gomas es un problema bastante crítico, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. ¿Qué hacer? ¿Qué nuevos mercados podemos buscarle este tipo de otra manera, un desperdicio sólido? Fue lo que nos motivó a evaluar una serie de posibilidades. Desde el punto de vista de la ingeniería de materiales, las gomas de automóvil no es sino resultado de la combinación de diferentes tipos de compuestos. Dentro de ellos tenemos al negro de carbono, carbón black, que tiene propiedades de absorber, es decir, remover elementos que están contenidos en agua o en el aire, por ejemplo. Y una matriz que lo conocemos como elastómeros, que también tendrían la capacidad de remover compuestos de otra naturaleza, por ejemplo, especies orgánicas disueltas en el agua. Conociendo esos detalles y teniendo el acceso a partículas granuladas de esta goma de automóvil, comenzamos a evaluar la capacidad de estas partículas para limpiar cuerpos de agua. Y comenzamos en primer lugar evaluando a nivel de laboratorio la capacidad de remover metales pesados del tipo cobre, plomo, cadmio, entre otros, y verificamos que la goma es un excelente absorbente. Si el hecho de otorgarle un material de desecho, esa nueva aplicación, y si comparamos los precios de lo que sería la unidad de masa de esta goma triturada versus el absorbente que se usa actualmente a nivel comercial, veremos que prácticamente tenemos un absorbente, por no decirlo, prácticamente gratuito. Entonces podríamos enfrentar dos problemas a la vez. Encontraríamos otra aplicación para las gomas trituradas de automóviles y al mismo tiempo estaríamos limpiando cuerpos de agua. Esa fue la filosofía que nos movió a presentar la propuesta, en este caso a la Autoridad de Desperdicios Sólidos, quienes nos han venido apoyando, como bien dijiste, desde hace 3 etapas consecutivas. ¿Cómo ha sido el apoyo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos? ¿Cómo ustedes han llegado hacia donde ellos para entonces recibir estas subvenciones? Bien, una de las filosofías que tenemos en nuestro grupo de investigación y dentro del recinto es dirigirnos no solamente dentro de la academia, sino salir de los muros de la universidad e ir a buscar la resolución de problemas reales para Puerto Rico. Entonces, dentro de estas visitas, en lugar de, o no solamente vamos a decir qué necesitamos, sino sobre todo qué podemos hacer. En una de esas entrevistas con el director ejecutivo de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, presentamos las ideas que teníamos sobre el uso de la goma. Con la fortuna de que justo en ese momento, el problema en ese y en los actuales momentos, el qué hacer con la goma resulta de prioridad a nivel nacional por el grave problema que tenemos de la disponibilidad de áreas en los vertederos.
A raíz de esa presentación se nos solicitó una propuesta, la cual fue competitiva porque entendemos que se evaluaron en ese entonces alrededor de 20 propuestas, la cual permitió que se nos elija a nosotros en esa oportunidad. Lo peculiar de esa experiencia fue de que fue la primera vez que esta agencia gubernamental otorgaba fondos a una universidad en Puerto Rico para hacer investigación. Como consecuencia de la interacción con ADS, a través de visitas de nosotros a ellos y de ellos a nosotros, pudimos consolidar esa relación, de modo tal que para una segunda etapa, otra vez en competencia a nivel nacional, logramos los fondos que se repitieron en esta tercera ocasión. O sea que siempre han tenido que escribir su propuesta y competir con otros investigadores que tienen otros tipos de desarrollos. Así es. Por ejemplo, para esta última convocatoria entendemos que hubieron alrededor de 40 propuestas sometidas, de las cuales se eligieron 7, y de las 7 la única de investigación es la que recibió nuestro recinto. Motivo que nos causa doble satisfacción, porque significa que las agencias de gobierno siguen confiando en el recinto universitario de Mayagüez, en la resolución efectiva de problemas locales y al mismo tiempo en la capacidad del personal que participe en estos proyectos, y no me refiero solo a los profesores, sino especialmente a los estudiantes. Y podríamos decir también que ustedes con esa primera propuesta le abrieron las puertas a la universidad, porque en esta última ocasión también otras de las propuestas que se subvencionaron eran de otra de las unidades de la Universidad de Puerto Rico, no eran de investigación como la de nosotros, que era la única de investigación, pero pues también se le ofrecieron fondos para diferentes problemas ambientales. Así es, entiendo que en el recinto de Río Piedras, y me parece que Ponce también recibieron fondos similares, como bien apuntas, más orientado a problemas más prácticos y no de investigación como en nuestro caso. Y enhorabuena, porque de eso se trata, que demostremos cómo podemos devolver a la sociedad lo que ella está haciendo por nosotros. Y a grandes rasgos, profesor, y quisiera que ambos ampliaran sobre el particular, me ha dicho cómo va la investigación, me lo ha resumido muy bien en pocas palabras, pero quisiera ampliar cómo se ha ido desarrollando esta investigación desde un principio hasta donde ustedes están ahora. Bien, el primer enfoque fue tratar de verificar a nivel de laboratorio que en verdad este tipo de materiales puede limpiar agua contaminada, y comenzamos a evaluar esa capacidad con metales pesados, cobre, plomo, zinc, entre otros. Pero conociendo los componentes de este material, supusimos de que otros compuestos orgánicos, también tóxicos, hasta cancerígenos, que pueden estar contenidos en agua, también podrían removerse. Y evaluamos a nivel de laboratorio y verificamos que efectivamente la goma es un excelente material para limpiar cuerpo de agua con contaminantes de diferente tipo, razón por la cual preferimos llamarlo como un absorbente multifuncional. O sea que esa primera hipótesis estuvo probada. Se confirmó a nivel de laboratorio. El siguiente paso obviamente es ver qué pasa con soluciones reales. O sea, Félix, ¿podrías complementar eso? Profesor. Sí, nuestro proyecto ha ido evolucionando. Inclusive tenemos un proyecto con la Autoridad de Acueductos Alcantarillados donde estamos evaluando un efluente que es real, un problema de contaminación que hay en un pozo, con solventes que son halogenados que podrían causar cáncer si se exponen a este tipo de material. Y tenemos un proyectito ahí que está corriendo, donde pensamos evaluar la goma como una alternativa, y hasta ahora los datos preliminares son excelentes. Pensamos que pueden ser una solución real, eficaz, para problemas reales, para remover problemas de contaminantes a escala grande, como los que son los pozos que suplen a la Autoridad de Acueductos Alcantarillados. Y ahora que pues, nos habla de esos términos químicos, veo que es un proyecto interdisciplinario entre ingeniería y química. ¿Cuál es la importancia de que se unan ambas disciplinas u otras disciplinas, que yo sé que en otros proyectos ustedes también añaden otras disciplinas, para buscar estas soluciones? Pues fíjate, es muy interesante. Oscar, mi amigo aquí, es un especialista en materiales, yo soy un químico analítico ambiental. Los análisis por lo general se hacen en mi laboratorio. Mis estudiantes, que son del área de analítica, por lo general corren las muestras y entre ambos planificamos. Así que él solo no puede hacer el trabajo, yo tampoco. Solamente si trabajamos en equipo y en conjunto podemos hacer obras de impacto. Ustedes también han evaluado cuerpos de agua de la Autoridad de Acueductos, han estado también como parte del proyecto. Sí, nosotros nos interesa que esto se aplique, que no solamente se quede a escala de laboratorio, sino que llegue a una aplicación real que pueda resolver un problema de relevancia para nuestra isla. El agua es fundamental, el agua es vital. Necesitamos agua limpia, agua pura, para suplir las necesidades de nuestra población.
Y hoy día Puerto Rico es pequeño, en ocasiones tenemos problemas, es una isla subpoblada, hay muchos automóviles, muchas gomas, no solamente las gomas, hay muchas sustancias que se utilizan para limpieza. En este caso estábamos hablando de pozos contaminados con solventes orgánicos que aparentemente parte procede de limpieza de autos. Son digríceros o compuestos que se usan para remover grasas. Y hay una contaminación que en este momento es leve. Todavía no es una contaminación que, digamos, que sobrepasa los límites establecidos, pero es una preocupación. Está en el agua y si está en el agua tenemos que prepararnos para removerlo. Llega de todo al agua, hasta los medicamentos el y agua, demás. Interesante que en nuestro proyecto hemos tratado de remover medicamentos, los antibióticos. Los antibióticos que llegan al agua tienen la capacidad de causar problemas serios porque se exponen a las bacterias eventualmente van adquiriendo resistencia a los antibióticos e inclusive se pueden transmitir la resistencia una a otra. Y eso implicaría que cada vez tenemos que usar dosis más altas de antibióticos. Y en nuestro proyecto hemos evaluado la goma como un absorbente para estos antimicrobiales, estos antibióticos, y es muy efectivo. ¿Y qué le queda de aquí en adelante con esta nueva fase al proyecto? ¿En qué se van a enfocar de ahora en adelante? Bueno, tenemos diferentes frentes, Mariam, para complementar lo que mencionaba Félix sobre el carácter interdisciplinario de nuestro trabajo. Es la consecuencia lógica de los problemas complejos en ingeniería y en ciencias. Son tan complejos que ya un solo especialista no puede resolverlo y menos enfrentarlo. Así que esta es la consecuencia y la demostración de que solo uniendo fuerzas entre diferentes disciplinas podemos enfrentar problemas de una manera más efectiva. ¿En qué nos concentramos ahora? En primer lugar, en tratar de consolidar ese modelo que queremos mostrar ante todos los foros en los cuales nos presentamos, que es una obligación y se ha confirmado que es posible que las agencias de gobierno, la empresa privada y la academia pueden y deben de trabajar de manera coordinada para resolver problemas reales, locales, que afectan al medio ambiente. En ese frente, nuestros resultados y esta última dádiva de la Autoridad de Predios Sólidos confirma esa confianza. En la parte técnica y científica, obviamente, tenemos que movernos a la aplicación práctica. Queremos evaluar cómo se comportan estos materiales ya con soluciones reales. Pero no nos quedamos ahí. También tenemos la visión de buscar nuevas oportunidades para el uso de materiales de desecho en general y de la goma de automóviles en particular, razón por la cual podríamos conversar luego, si el tiempo lo permite, ver qué otros enfoques tenemos en esta nueva propuesta. Pues precisamente sobre eso vamos a hablar luego de que regresemos de esta pausa, así que no se retiren. En momentos regresamos con Foro Colegial. Y de regreso a Foro Colegial estamos compartiendo con los doctores Oscar Perales y Félix Román. Ambos trabajan en una investigación interdisciplinaria que busca aplicaciones para los neumáticos triturados, específicamente en su primera fase del proyecto para aguas usadas o contaminadas, pero según nos decía el doctor Perales antes de irnos a la pausa, también buscan otras aplicaciones. Profesor, ¿de qué se trata? Bien, en esta nueva propuesta, la que ha recibido los fondos de la Autoridad de Desperdicios Sólidos, queremos presentar a la goma como un material que pueda tener aplicaciones en la agricultura. ¿Cómo es esto? Otra vez, si enfocamos a la goma de desecho desde un punto de vista de ingeniería de materiales, dentro de sus constituyentes tenemos al óxido de zinc. Resulta que el óxido de zinc y el zinc que contiene este compuesto se considera un nutriente para diferentes plantas o suelos deficientes en ese tipo de elementos. En consecuencia, si podríamos controlar la liberación del zinc contenido en esta goma, controlar quiere decir que podamos liberar en el tiempo adecuado la dosis adecuada de zinc, podríamos utilizar este material de desecho para nutrir suelos deficientes en este elemento. Por otro lado, para sorpresa nuestra, en base a los estudios y revisiones que hemos realizado, existen plantas que tienen gran capacidad para almacenar zinc sin que éstas resulten tóxicas para su desarrollo. Una de estas especies es la alfalfa. En consecuencia, si podemos remover todo el óxido de zinc, que podría llegar incluso entre el 15 al 25% en peso dentro de la goma, remover todo el contenido de zinc de la goma y poner en contacto con estas plantas, y el zinc que está en la fase líquida pasa a las plantas,
y las plantas se siguen desarrollando, tendríamos una especie que sería capaz de almacenar gran cantidad de zinc, y eso se puede utilizar en la industria de los agentes nutrientes, porque esa alfalfa podría ser un complemento vitamínico tanto para seres humanos como para especies animales, con ganado vacuno, por ejemplo. Entonces podríamos tener ese tipo de agentes y complementos vitamínicos a partir de un material de desecho. Y por último, resulta que también podemos producir fertilizantes líquidos que contengan altos niveles de zinc. En un medio ácido y con los agentes necesarios, podríamos producir entonces un fertilizante líquido a partir de la goma. Como vemos, habrían 3 aplicaciones directas de este material de desecho en agricultura, algo que ha sido muy poco explorado y entendemos sería un trabajo pionero a nivel de la isla y del Caribe. Por lo tanto, queremos completar cuanto antes esos resultados para que en alguna próxima reunión podamos hablar de ellos. Entonces quiere decir que en esta nueva aplicación ustedes están en la fase inicial, en el proyecto de ver las aplicaciones para las aguas usadas y contaminadas. Ya ustedes están un poquito más avanzados. Y entonces en el de agua siempre viene la pregunta, y los amigos que nos sintonizan también sentirán la curiosidad: ¿cómo entonces es que este material va a resultar en un absorbente? O sea, ¿de qué forma ustedes visualizan que se utilizaría? ¿Qué se ubicaría en el agua para que absorba esos contaminantes? Muy bien, tendríamos diferentes enfoques. O parte de esa misma pregunta sería, una vez que este material ha absorbido ese contaminante, ¿qué hacemos con el material que contiene elementos contaminantes en su interior? Bueno, para este caso en particular, hemos verificado que algunos elementos se pueden extraer de la goma, y lo podemos extraer en un volumen más reducido, más controlado, que podamos formar precipitados más estables, en un sistema de menor escala, comparado con lo que sería el lecho de un río, que sería incontrolable. De modo que podríamos reextraer esos contaminantes, precipitarlos de una manera más estable para su desecho final, y la goma reutilizarla. Por otro lado, hay unos elementos que son fuertemente absorbidos por la goma y no la liberan de ninguna manera, lo cual haría a esa matriz, a esa goma, como una matriz que fijaría de manera bastante estable estos agentes contaminantes. ¿Y cómo sería que ustedes lo ponen en el agua? ¿Es algún tipo de filtro? Que yo sé que está en etapa inicial la investigación, pero ¿de qué forma ustedes visualizan esa aplicación? Bien, desde ese punto de vista, ya existen diseños en ingeniería que toman en cuenta el uso de material absorbente granulado, como el que estamos usando. Por ejemplo, los sistemas que utilizan carbón activado, ya sea en lechos fijos o lechos fluidizados, que consisten, por ejemplo, en tener una columna que podría ser de cloruro de polivinilo, material polimérico, que por la parte inferior ingrese el cuerpo de agua contaminado. Dentro de esta columna tengamos un lecho de estas partículas de goma triturada, y por la parte exterior tengamos el agua que atravesó ese lecho. Dependiendo de la velocidad con la cual esta goma remueva la cantidad de contaminantes a la entrada de esa columna, podríamos tener que este sería el efluente final, o este sería el alimento a una segunda columna, o una tercera, o a las columnas que sean necesarias en este sistema de absorción en columnas. En otras palabras, los esquemas de ingeniería ya los tendríamos, digamos, disponibles. Lo que tendríamos que conocer sería las dimensiones de esas columnas, los flujos que podríamos alimentar a esas columnas, a fin de que el proceso sea eficiente. ¿Qué tipos de cuerpos de agua ustedes visualizan que podrían beneficiarse con esta posible aplicación? Los flujos que nos permitan el mejor control posible. Por ejemplo, si estamos hablando no de grandes caudales, sino de un efluente en particular, un efluente que pueda ser canalizado, es decir, controlado, que podamos tener una unidad del flujo, o sea, del volumen en la unidad de tiempo, y ese flujo controlarlo para que alimente ese sistema, ya sea de lecho fijo o en columnas, sería la mejor opción. Entonces estamos hablando que se estableció desde un principio de un problema ambiental que hay en Puerto Rico con relación a las gomas. O sea, tenemos por ahí cientos de miles de libras de gomas y no se está haciendo nada con ellas ahora. Ustedes sepan. 4 millones de gomas al año. 4 millones que se quedan sin... Ese numerito tendríamos que verificarlo, pero es un número que hemos estado usando. ¿Y qué pasa con esas gomas ahora mismo, según la investigación que ustedes han hecho? En Puerto Rico teníamos una industria que las reciclaba. Su nombre era REMA. Estaba ubicada en Caguas, pero como ustedes escucharon en las noticias, esa industria fue
vandalizada, fue incendiada y fue destruida. Actualmente no hay una recicladora de neumáticos en Puerto Rico. La persona, el ingeniero Velázquez, está interesado en volver a restaurar su negocio, pero todavía no sabemos si ha podido lograrlo. O sea, que es un problema ambiental real y ustedes están ofreciendo una opción para ese problema ambiental. En términos de otros investigadores, que yo sé que cuando ustedes están en un tipo de investigación se ponen en contacto con otras personas que hacen investigaciones similares, pues ¿qué retroalimentación han tenido con relación a los estudios que ustedes han hecho hasta ahora? Bueno, dentro de las interacciones que hemos tenido, por ejemplo, el panel de expertos que revisó nuestras propuestas, tuvimos un conference call para resolver muchas de las dudas, donde básicamente era lo que acabamos de conversar. Una vez que las gomas remueven el contaminante, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cuál sería la demanda de goma que tendríamos que utilizar en un sistema real? Para esto último, obviamente, depende de cuánto de ese contaminante en particular es capaz de absorber la goma por unidad de masa, factores que consideramos en nuestra evaluación. Entonces, un componente que ya en estos minutos finales quería discutir con ustedes, que ustedes mencionaron, es la participación de los estudiantes en este proyecto. Profesor, en su caso, que están en el laboratorio de química, ¿cuál es el rol de los estudiantes? Porque no dejamos de ser una universidad cuyo nuestro propósito principal es enseñar. Fíjate, en nuestro recinto hay una nueva modalidad que se llama el comentor. Los estudiantes que por lo general han trabajado en este proyecto son de mi grupo de investigación, pero el doctor Perales también es comentor, así que ellos obtienen un grado en el cual yo soy el director del proyecto y él es el codirector. Y este modelo pues se está usando en otros departamentos. Esto es para, como hablamos anteriormente, para fomentar los trabajos interdisciplinarios. Mi laboratorio está equipado con instrumentación que parte de los equipos lo hemos adquirido con este proyecto. Y tenemos equipos que son bien elaborados, lo que se conoce en inglés como state of the art, lo último de la tecnología, para mirar metales a nivel traza, para medir compuestos orgánicos en efluentes, y así que, digamos, los análisis por lo general se hacen en mi laboratorio. El doctor Perales también tiene un laboratorio de materiales muy bien equipado. Parte de los equipos del laboratorio del doctor Perales también han sido adquiridos con fondos de estos proyectos y ellos le hacen pruebas complementarias también. Cuando necesitamos determinar la naturaleza del material, entonces recurrimos a las tecnologías que utiliza el doctor Perales. ¿Cómo se va formando mejor ese estudiante a través de, primero, esta experiencia interdisciplinaria? Correcto. Y segundo, acceso a estos equipos de última tecnología y a estas investigaciones que probablemente pues, van a tener una aplicación real? Eso es bastante importante, María, porque los estudiantes que participan en estos proyectos están expuestos a dos escuelas que, aunque diferentes, complementarias. Es decir, el estudiante de química, por ejemplo, no deja de percibir las implicancias ingenieriles de lo que está haciendo. El estudiante de ingeniería no deja de reconocer la necesidad que tenemos de técnicas analíticas que nos permitirían evaluar lo que en ingeniería se propone. Así es que es un ambiente bastante enriquecedor, tanto para los estudiantes como para nosotros mismos. Bien, y entonces, ¿qué tienen en agenda para de aquí en adelante? Bien, solo quería complementar que a raíz del trabajo interdisciplinario, que en esta nueva iniciativa con la Autoridad de Desperdicios Sólidos contamos con el apoyo del doctor Felipe Acosta del Departamento de Ingeniería Civil, que tiene que hacer un ingeniero civil con nosotros, más de lo que imaginamos, porque otra vez queremos tener la visión en qué vamos a hacer con la goma ahora y mañana. La goma, como producto de la producción de los granos, genera otro tipo de subproductos, por ejemplo fibras que son de nylon o otros polímeros. ¿Qué hacemos con esas fibras que van a también estar almacenadas? Queremos evaluar si pueden absorber también agentes contaminantes con Félix, y con Felipe queremos ver cuáles serían las propiedades mecánicas de estas fibras que eventualmente permitirían reforzar cierto tipo de estructura de ingeniería civil. Entonces, el aporte de los colegas de ese departamento también es reconocido en este momento. Y con respecto a la pregunta en específico, ya estamos comenzando con la compra de los instrumentos. Vamos a tener un equipo de rama que nos va a permitir analizar la estructura química
de muchos de estos compuestos poliméricos y un equipo para mí propiedades mecánicas de materiales blandos como lo que estamos evaluando. Profesores, siempre se me ocurre pensar que nos está observando algún maestro de escuela que esté interesado en saber un poquito más de este tema y de hablarle a sus estudiantes de este tema que es tan interesante y pertinente. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes las personas que estén más interesados en saber un poquito más de esta investigación? Con todo gusto. Todos los profesores, estudiantes de escuelas y el público en general están invitados a nuestros laboratorios. Yo creo que es parte de nuestra obligación de demostrar a la comunidad en todos sus componentes qué es lo que estamos haciendo en la universidad. Solo bastaría que se pongan en contacto a la central de la universidad, 832-4040, y a la extensión 3071, a la extensión del Dr. Román. 2501. Para coordinar esas visitas, y sería todo un gusto poder recibirlos en el momento más adecuado y mostrarles lo que estamos haciendo, y si nos pueden ayudar, y si vienen con ideas o con problemas en los que podamos ser útiles, bienvenidos. Muchísimas gracias. También nos pueden escribir al correo electrónico, en mi caso sería felixr.roman@upr.edu. Así que ya saben, los amigos que nos sintonizan, y yo sé que siempre hay maestros o profesores que quieren saber un poquito más de estos temas, se pueden comunicar al Recinto Universitario de Mayagüez. El profesor está en ingeniería, el profesor está en química, ya conoce sus nombres, así que los procuran. Muchísimas gracias nuevamente por comparecer a Foro Colegial. Gracias por invitarnos. Y amigos, será hasta una próxima ocasión. Historias como esta las puede acceder en nuestro portal www.uprm.edu. También nos puede buscar en las redes sociales, en Facebook, Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, Prensa Room. Hasta la próxima. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.